Hola, soy Anaí Peña. Yo soy Isel Pérez. Yo soy Martín González. Y yo Alberto García. Y somos el equipo atómico. Se dice atómico. La simetría es un rasgo característico de formas geométricas, sistemas, ecuaciones y otros objetos materiales o entidades abstractas, relacionada con su invarianza bajo ciertas transformadas, movimientos o intercambios. Oye, tranquilo, cerebrito. La geometría señala que la simetría es la correspondencia exacta en la disposición de los puntos o partes de un cuerpo o figura respecto a un centro, un eje o un plano. Esta simetría puede ser esférica, que existe bajo cualquier rotación posible. Axial, cuando hay un eje que no conduce a ningún cambio de posición en el espacio con los giros a su alrededor. O reflectiva, que se define por la existencia de un único plano. Sé que esto aún no queda muy claro, pero trataremos que a lo largo del video se disipen todas sus dudas. Trataremos de enfocar el video hacia la simetría molecular. El estudio sistemático de la simetría se denomina teoría de grupos. La mayor parte de esta teoría es una recopilación de la simetría de los objetos basada en el sentido común. Se dice que unos objetos son o más simétricos que otros. Por ejemplo, una esfera es más simétrica que un cubo, ya que parece la misma después de girar cualquier ángulo alrededor de cualquier diámetro, mientras el cubo parece el mismo solamente si gira ciertos ángulos alrededor de ejes específicos. Una acción que deja un objeto con el mismo aspecto que antes de realizarla se denomina una operación de simetría. Las operaciones de simetría típicas son las rotaciones, reflexiones e inversiones. Existe un elemento de simetría correspondiente a cada operación de simetría, que es el punto, la línea o el plano respecto al que se aplica la operación de simetría. Los grupos puntuales surgen de la clasificación de los objetos según elementos de simetría correspondientes a operaciones que dejan al menos un punto del objeto inalterado. La identidad E consiste en no hacer nada. El elemento de simetría correspondiente es el objeto completo. Dado que todo objeto es indistinguible de sí mismo, cuando no se le ha hecho nada, todos los objetos poseen como mínimo el elemento de identidad. Un motivo para considerar la identidad es que algunas moléculas solo tienen este elemento de simetría. Un segundo motivo es técnico y está relacionado con la formulación detallada de la teoría de grupos. Una rotación de orden n alrededor de un eje de simetría de orden n, Cn, es una rotación de 360 grados sobre n. La operación C1 es una rotación de 360 grados y es equivalente a la operación de identidad E. Una molécula de agua tiene un eje binario C2. Otro ejemplo son las moléculas esféricas, que posee un número infinito de ejes de simetría, de todos los valores posibles enteros de n. Si una molécula tiene varios ejes de rotación, el o los que tienen un valor de n más elevado es el denominado eje principal. El eje principal de una molécula de benceno es el orden 6 perpendicular al anillo hexagonal. Una operación de reflexión respecto a un plano de simetría denotado sigma puede contener al eje principal de la molécula o ser perpendicular a él. Si el plano es paralelo al eje principal se denomina vertical y se simboliza mediante sigma b. Una molécula de agua tiene dos planos de simetría verticales y una molécula de amoníaco tiene tres. Un plano vertical que pasa por la bisectriz del ángulo entre dos ejes C2 se denomina plano diedral y se identifica como sigma d. Cuando el plano de simetría es perpendicular al eje principal, se denomina horizontal y se indica como sigma h. Una molécula de benceno tiene un eje principal C6 y un plano de simetría horizontal, además de otros elementos de simetría. En una inversión, a través de un centro de simetría denotado I, se toma cada punto de la molécula y se mueve hacia el centro y se desplaza a la misma distancia en sentido contrario, es decir, el punto x, y, z se convierte en menos x, menos y, menos z. Ni la molécula de agua ni la de amoníaco tienen centro de inversión, mientras que una esfera o un cubo sí lo tienen. Una molécula de benceno tiene un centro de inversión igual que lo tiene un octaedro regular. Una rotación impropia de orden n alrededor de un eje de rotación impropio de orden n, denotado Sn, está formada por dos transformaciones sucesivas. La primera componente es una rotación de 360 grados sobre n y la segunda una reflexión respecto de un plano perpendicular al eje de esta rotación.
Ninguna de las operaciones por sí misma debe de ser necesariamente una operación de simetría. Una molécula de metano tiene 3 ejes S4. Los grupos DN, DNH y DND. Una molécula que tiene un eje principal de orden N y N ejes binarios perpendiculares a CN pertenece al grupo DN. Una molécula pertenece a DNH si, además, tiene un plano de simetría horizontal. La molécula plana trigonal trifluoruro de boro tiene los elementos E, C3, 3C2 y sigma H, con un eje C2 a lo largo de cada enlace boro-fluor, por lo que pertenece al grupo D3H. Todas las moléculas diatómicas o mononclares como el nitrógeno pertenecen al grupo D�finito-H porque todas las rotaciones alrededor de su eje son rotaciones de simetría. Otros ejemplos pertenecientes al grupo DNH son el eteno, el pentacloruro de fósforo y el ion tetracloruro de oro, uno menos. Los grupos cúbicos. Un número importante de moléculas, como el metano y el hexafluoruro de azufre, tienen más de un eje principal de simetría. La mayoría pertenecen a los grupos cúbicos, y en particular a los grupos tetraédricos, como T, TD y TH. Se conocen unas cuantas moléculas icosaédricas que pertenecen al grupo icosaédrico, I, entre las que están los boranos y el fulareno C60. Los grupos TD son los tetraedros rectangulares, como el metano, y el octaedro regular, como el hexafluoruro de azufre. Si el objeto tiene la simetría rotacional del tetraedro o del octaedro, pero ninguno de sus planos de simetría, pertenece a los grupos más simples, T. El grupo TH tiene los elementos del T y además un centro de simetría. Para clasificar a las moléculas según su simetría, debemos de saber algo principal. ¿Es lineal? ¿Sí o no? Si es lineal, entonces debe de tener un centro de simetría. Si cumple con un centro de simetría, entonces pertenece al grupo D�finito-H. Y si no cumple con el centro de simetría, pertenece al grupo C�finito-B. En el caso de que no sea lineal, debemos de determinar si tiene dos o más ejes CN mayores a 2. En el dado caso que tenga los ejes CN mayores a 2, se debe de cumplir con la simetría. En dado caso de que no se cumpla con ella, pertenecen al grupo TD. Y si es el caso de que cumpla con la simetría, pertenecen al grupo de los ejes C5. En el dado caso de que cumple con la simetría, se debe de determinar si cumple con el grupo C5. En el dado caso de que también cumpla con este grupo, entonces pertenece al grupo puntual I subíndice H. Si no cumple con esta característica, pertenece al grupo O subíndice H. Si la molécula no tiene dos o más ejes de simetría CN con n mayor a 2, debes de preguntarse si tiene ejes de simetría CN. Si los tiene, entonces tendrás que... Si no tienes dos o más ejes CN con n mayor a 2, entonces debes de preguntarte, ¿tienes ejes CN? Si la molécula tiene estos ejes, deberás seleccionar el eje CN con n mayor y preguntarte, ¿existen n número de ejes C2 perpendiculares a CN? Si la molécula no tiene dos o más ejes CN con n mayor a 2, entonces deberás preguntarte, ¿la molécula tiene ejes CN? Si no los tiene, ¿tiene planos? Si los tiene, entonces se trata de una molécula perteneciente al grupo puntual C subíndice S. Si no los tiene, deberás preguntarte si tiene un centro de simetría. En dado caso de que cumpla con esta condición, se tratará de un grupo puntual C subíndice I. Si no lo tiene, es un grupo puntual C subíndice 1. Si la molécula tiene ejes CN, deberás seleccionar el eje CN con n mayor y preguntarte, ¿existen n número de ejes C2 perpendiculares a CN? Si sí existen, deberás revisar si esta molécula cumple con planos sigma H. Si los tiene, se trata de un grupo puntual de subíndice NH. Si no los tiene, ahora deberás preguntarte, ¿cuántos? Si en la molécula no hay planos sigma H, deberás preguntarte si existen n números de planos sigma D. Si los tiene, se trata del grupo puntual de subíndice ND.
Si no los tiene, se trata del grupo puntual de subíndice n. Regresando un poco, en caso de que no existan n números de ejes C2 perpendiculares a Cn, entonces deberás de preguntarte de nuevo. Tienen planos sigma h, si los tiene se trata de un grupo puntual C subíndice nh. Si no los tiene, deberás preguntarte. ¿Tiene n números de plano sigma b? Si los tiene se trata del grupo puntual C subíndice nb. Si no los tiene, deberás preguntarte si la molécula pertenece al grupo S subíndice 2n. Si pertenece, pues ese es su grupo puntual. Y si no lo tiene, si no pertenece a este grupo, se trata del grupo puntual Cn.